Jesús desciende del monte para derramar su fiat sobre la tierra. En aquellos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando amaneció, llamó así a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también dio el nombre de apóstoles: Simón, al que también dio el nombre de Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón llamado el Celote; Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que se convirtió en el traidor. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y grandes muchedumbres de gente de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para escucharlo, y para ser sanados de sus enfermedades. Incluso aquellos que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Toda la multitud procuraba tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Cristo, la palabra del Evangelio, borre nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. Queridos, el título que le he dado a esta copia y pega, reflexión de esta noche, es este: Jesús desciende del monte para derramar su fiat sobre la tierra. Por eso, Jesús desciende del monte hoy. El Evangelio, este Evangelio de esta noche, nos lleva ante un momento solemne de la vida de Jesús. Él sube al monte a orar, pasa la noche entera, piensen, en unión con el Padre. Luego desciende, elige a los 12 y finalmente de él sale una potencia que sana a todos. Detrás de este relato simple pero profundo, profundísimo, se esconde el misterio del fiat divino, porque ustedes saben que toda la vida de Jesús, Él nos lo ha enseñado en este libro del cielo, debe ser revisada en esto. Se esconde el misterio del fiat divino que opera en la santísima humanidad de Cristo. Es ahí donde está todo. Por eso yo les repito siempre, yo creo en el Dios de Jesucristo. Ahí es donde está todo, y quiere derramarse sobre nosotros para hacer de la tierra un reflejo del cielo, que finalmente en la tierra se haga la voluntad como se hace en el cielo. En aquellos días hemos escuchado que Jesús se fue al monte a orar, pasó toda la noche orando a Dios. Queridos, es impresionante este hecho, que lo dije también antes. Jesús es Dios y pasa toda la noche fundiéndose en el Padre. Jesús no ora como un hombre cualquiera, sino como hombre Dios, como aquel que lleva en sí la plenitud de la divina voluntad. Cada respiro suyo, cada latido suyo, cada oración es un acto eterno que fluye en el fiat del Padre. En el monte, Jesús no habla con Dios, sino que actúa en el fiat del Padre. Y así debemos hacer también nosotros, hijos de la divinidad, actuar en el fiat del Padre. Ya nosotros estamos aquí, en un monte también nosotros, para hacer esto, incluso esta noche. Él lleva dentro de sí a toda la creación y a todas las almas. Y así hacen los hijos de la divinidad. Aquí nosotros estamos llevando a toda la creación, a todas las almas y las ofrece al Padre. Y en esa noche madura el designio del reino del fiat divino. Es la noche en que Jesús recrea la humanidad, la nueva humanidad, la del origen, aquella que se había extraviado en un laberinto sin fin de la humana voluntad, con todos los desastres y las ruinas, con todas las enfermedades que, como han escuchado, Jesús, cargado de divina voluntad, viene a sanar en plenitud. Por lo tanto, es la noche en que Jesús recrea la humanidad, la noche en que Él ora por nosotros, por todos, por cada uno de nosotros. Dios sabe contar hasta 1 por cada uno. Nosotros tenemos la carga infinita también de esta oración. Tenemos el don, la herencia infinita de esta oración, por cada uno de nosotros, para que podamos ser un día partícipes. ¿Por qué ora Jesús? Partícipes de su misma vida divina que lo domina. Cuando fue de día, terminada la oración, pero continúa incesante, porque Jesús oraba en cada respiro. Terminada la oración temática de ese tiempo, de esa noche, Jesús llamó así a sus discípulos y escogió a 12. El día que amanece no es solo el sol que se levanta en el cielo, es símbolo del nuevo día de la redención, de la luz de la divina voluntad que comienza a resplandecer en el mundo. Jesús no ve la hora de que este reino alcance su plenitud, su pleno esplendor.
Jesús elige a los 12, no por capacidades humanas, no hay capacidades humanas, sino porque ya los había visto en el querer del Padre, como dice a los hijos de la divinidad: ustedes han sido elegidos conmigo, han estado conmigo desde la eternidad. Y no por las cualidades humanas, porque eres inteligente, porque eres alto, eres rubio, eres moreno, no es por este motivo. Son los signos vivientes de la nueva humanidad que nacerá de su corazón, la primera semilla de aquella iglesia que a través de los siglos preparará la venida del reino sobre la tierra. También hoy Jesús llama, no solo ya a los 12, sino a nosotros, a un pueblo entero. Nosotros, queridos, sí, nosotros, un pueblo entero. Aquellos que quieren vivir en el querer divino y colaborar con él para que el reino del Fiat se realice plenamente. Y queridos, escuchen qué es esta oración. Entremos un poco en esta oración. ¿Qué es esa oración que hizo Jesús y que ha enseñado a los hijos de la divinidad? Piensen un poco. Haré 2 pasajes rápidos. Uno lo tomo ya de los primeros volúmenes, incluso del 6 de enero de 1906, dice así Luisa: continuando mi estado de costumbre, apenas vino el bendito Jesús, y en el acto en que estaba orando, estrechándome toda, me dijo: hija mía, la oración es música para mi oído. Por eso cada noche estoy aquí, queridos. Para mí no ha cambiado nada. Estar donde estaba antes, estar aquí en Maiori, no ha cambiado nada para mí. Las horas son siempre estas, yo continúo viviendo mi ministerio. Ninguna circunstancia me puede aprisionar, yo continúo mi ministerio infinito. Este es el ministerio, la oración es música para mi Dios. Especialmente cuando un alma, piensen, estamos en los primeros volúmenes, está toda uniformada a mi voluntad. Dirá más adelante, fundida. Ya les dije, estos escritos de Jesús a Luisa tienen la misma característica del Evangelio de San Juan. Son escritos llamados en círculo concéntrico, o sea, ¿qué significa? Se toma un concepto y se amplía siempre más. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y se expande continuamente. Así es aquí, la uniformidad se expande siempre más, volviéndose fusión completa. Escuchen. Hija mía, especialmente un alma que está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior, sino una continua actitud de vida de voluntad divina. Escuchen lo que dice ya en los primeros volúmenes. De esta alma es como si saliera otro Dios. ¿No los veo venir, queridos? ¿Escucharon? De esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Esta es la oración que hizo Jesús esa noche y que quiere enseñarnos a nosotros. Queridos, ¿escucharon lo que dijo? Es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. ¿Les puedo hacer una pregunta? No me respondan, ¿pero ustedes creen realmente en este hecho? Es así, es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. ¡Oh, qué deleitable es encontrar quien me devuelve con la misma moneda y puede darme los honores divinos! Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto. Ustedes, nosotros queridos, a nosotros nos ha sido dado este don. Les dije, no hay ninguna circunstancia que nos quiera aprisionar. Estamos aquí, estamos allá, vamos aquí, vamos allá. ¿Qué cambia, queridos? Basta que estemos en la transparencia más completa, en la verdad más cándida, que estemos en la limpidez, en el esplendor de la verdad. Esto es lo que cambia. A nosotros las circunstancias Dios las permite. ¿Sabe Dios por qué las permite? Nosotros nos alzamos como las águilas, que, cuando llega la tempestad, no se oponen a la tempestad, vuelan más alto, cabalgan la tempestad y se elevan siempre más. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, que el resto de las almas escuchen, porque aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por lo tanto, no tendrán aquella potencia y aquella atractiva para mi oído. Tal vez quieren saber el vértice de esta oración. ¿Quieren saber el vértice de esta oración? ¿A dónde llega? Pero deben tener paciencia, porque yo aún no estoy bien instalado aquí. Estoy un poco de aquí, un poco de allá, me muevo. Por lo tanto, me las arreglo como puedo para esta mi copia y pega. Pero dentro de poco lo podremos hacer con mayor cuidado, como era antes.
pero ahora mismo lo hacemos con esta alegría. Escuchen a dónde llega esta oración, queridos. ¿A dónde llega? ¿A dónde se adentra esta oración? Esta oración que les dije del volumen 6, escúchenla ahora en el volumen 23, del 23 de noviembre de 1927. ¿A dónde llega? Escuchen bien. Luisa está orando. ¿Y qué está haciendo Luisa? Les digo la oración que está haciendo. Dice Luisa: después de esto, yo estaba siguiendo mi giro en el Fiat, estaba girando en el Fiat divino, estaba reuniendo todas las cosas creadas en donde están dominantes todos los actos del Fiat divino, y recogiendo todo junto, el cielo, el sol, el mar y toda la creación, llevaba todo junto ante la majestad suprema para rodearla de todas sus obras y para hacer pedir por los actos de su misma voluntad el reino del Padre nuestro. He aquí lo que hacía, el reino del Fiat divino sobre la tierra. Pero mientras esto hacía, mi amable Jesús se movió en mi interior y me dijo: hija mía, escuchen queridos, este es uno de los pasajes, no sé cuántas veces se los he anunciado en estas mis copias y pegas. Es algo maravilloso. Siente cómo todo el cielo hace eco a tu petición. Los ángeles, los santos, la soberana reina, mi mamá, repiten entre ellos: Fiat, fiat, voluntad tuya como en el cielo así en la tierra. Como es demanda de cielo, es demanda de cielo. Es el reino que a todos interesa. A todos les interesa, y se sienten en el deber de pedir lo que quieres tú. Sienten el deber, todos, también con nosotros ahora. Todos los ángeles, los santos, la mamá, sienten el deber de hacer lo que estamos haciendo nosotros, de pedir este reino. Sienten el deber de pedir lo que quieres tú. Sienten en ellos la misma fuerza de la potencia de mi misma voluntad divina, de la cual todos están animados, y repiten: la voluntad del cielo sea una con aquella de la tierra. Ustedes están oyendo que están inspirándose nuevos eventos de guerra hacia ahí, y están oyendo también qué está sucediendo en la iglesia, ¿no? Y por lo tanto, queridos, tengan las ideas claras. Repiten: la voluntad del cielo sea una con la tierra. Oh, qué bello, cómo resuena armonioso cuando un eco de la tierra inviste todo el cielo y forma un solo eco, una sola voluntad, una sola súplica. Y todos los bienaventurados, tomados de admiración, dicen entre ellos: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Son estos. ¿Quién es? ¿Quién es? Que lleva todo el cortejo de las obras divinas ante la divinidad, y con la potencia del Fiat divino que posee, nos arrolla a todos y nos hace pedir un reino tan santo. Nadie ha tenido esta potencia, nadie ha pedido hasta ahora el reino del Fiat con tal potencia e imperio. A lo sumo, ha habido quien ha pedido la gloria de Dios, quien la salvación de las almas, escuchen, quien la reparación de los pecados, quien la reparación de tantas ofensas, todas cosas que se refieren a las obras externas de Dios. En cambio, el pedir el reino del querer divino, el reino que yo les he mandado pedir en el Padre Nuestro, concierne a sus obras internas, a las obras internas de la Santísima Trinidad, a los actos más íntimos de Dios, de la Santísima Trinidad. Y escuchen las palabras, queridos, es la destrucción del pecado. ¿Quieren destruir el pecado? Lo han oído a dónde llega. Esta noche, aquella noche, Jesús nos enseñaba esta oración, el Padre Nuestro, donde está contenido todo esto, y la destrucción del pecado. Esto no es solo la salvación, sino la santidad divina en las criaturas y la liberación de todos los males espirituales y corporales. Ah, queridos, y la liberación de males espirituales y corporales es el transportar la tierra al cielo para poder hacer descender el cielo a la tierra. Por eso, el pedir el reino que les he mandado en el Padre Nuestro, el reino de la divina voluntad, es la cosa más grande, más perfecta, más santa, y por eso todos reverentes, responden a tu eco y resuena en la patria celeste la bella armonía. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Avancemos ahora a la conclusión, queridos. Esta era aquella noche, y esta noche nos ha sido donada a nosotros. Pero, ¿qué hace Jesús luego de esta noche? Desciende a la llanura. De hecho, ¿qué dije? Jesús desciende del monte para derramar su fiat sobre la tierra. Y así hacemos nosotros. Descendemos ahora al mundo y contagiamos a los hermanos. Los contagiamos así, dice Jesús a Luisa.
Había una mesa en la iglesia, leían estos escritos, salían espiritualizados y divinizados, y espiritualizaban y divinizaban a todos aquellos que encontraban. Jesús desciende a la llanura. El fiat se comunica a las almas. Descendido con ellos, se detuvo en un lugar llano. El monte, como somos nosotros, representa la comunión con Dios, la esfera del fiat eterno. La llanura representa la tierra, nuestra vida cotidiana, frágil, llena de fatigas y de circunstancias gozosas, dolorosas. Esta es la vida. Jesús desciende porque la divina bondad nunca se queda encerrada en el cielo. Quiere encarnarse, quiere hacerse vida en nuestras vidas, en cada uno de nuestros actos. Quiere caminar entre nosotros, en nosotros, con nosotros, por nosotros, ser actor y espectador de todo. Quiere caminar entre nosotros, sanar, consolar, recrear, divinizar. Así, Jesús, descendiendo del monte, cumple el gesto del Padre que desciende al jardín para encontrarse con Adán. Es el querer divino que vuelve a pasear entre los hombres. Esto debemos hacer nosotros. Todas las circunstancias, cualquier cosa, debemos utilizarlas para esto, para abrazar a los hombres. A quien más hace el mal, más debemos hacerle el bien, más debemos orar por ellos, más debemos derramar amor, bienaventuranzas, gozos. Esta es nuestra actividad, y no perdernos en nimiedades, en pequeñeces, volar siempre más alto, bendecir, dar gracias, reparar, apresurar. Todo utilizar para apresurar este reino, porque si hacemos así, como por Jesús, escuchen, como aquella mesa que les dije de los escritos, de él salía una potencia que sanaba a todos. Toda la multitud procuraba tocarlo. ¿Y por qué procuraba tocarlo? Porque de él salía una potencia que sanaba a todos. La vida misma de la divina voluntad que operaba en Jesús es la misma fuerza que en el principio había dicho, fiat lux, hágase la luz, y había sido luz inmediatamente. Ahora, aquella misma potencia creadora se derrama de la humanidad del Verbo para rehacer lo que el pecado había destruido, y hacerlo aún más bello que el origen, aún más bello. De Jesús salía un flujo de vida divina, también de los hijos de la divina voluntad, de amor, de gracia, que tocaba los cuerpos y las almas, recreando en ellos la paz, la luz, el orden. Y esta potencia no ha terminado, hermanos, no ha terminado, hermanos, esta potencia no ha terminado. Ella continúa fluyendo en quien vive en la divina voluntad, en nosotros, en ustedes, en nosotros, hijos de la divina voluntad, en quien se deja tocar por él, en quien se funde en él, se deja sustituir por él, por su mamá, con fe, en quien quiere ser su instrumento sobre la tierra, para que finalmente la tierra vuelva a vivir como vive el cielo, porque para esto Dios hizo la tierra, para que viva como en el cielo, como en el cielo. En esta página, queridos, me dirijo a la conclusión, pero todavía hay un pasaje precioso para que lo adoren. En esta página podemos entrever también, diría sobre todo a la Santa Virgen. Ella, siempre ella, obra maestra, queridos. En esto la Santa Virgen, el monte vivo del fiat. Ella es el monte vivo del fiat, no el monte de piedras o de roca. Ella es el monte vivo del fiat. Si Jesús se retiraba físicamente al monte a orar, espiritualmente entraba en el Inmaculado Corazón de María. Sí, queridos, Él es el primer consagrado a la mamá. El 25 de marzo sucedió esto. Él se consagró a su mamá, y entraba espiritualmente en el Inmaculado Corazón de María, donde la divina voluntad reinaba en plenitud. De aquel corazón, Él recibía la fuerza, la consolación para su misión. Y de aquel corazón, hoy todavía desciende sobre el mundo la potencia del fiat divino. He aquí por qué está aquí la Virgen, porque de aquel corazón desciende todavía sobre el mundo la potencia del fiat divino. María es hoy el monte desde el cual el querer divino desciende, de nuevo para investir a la Iglesia, para formar a los hijos del reino, para hacer florecer sobre la tierra la vida del cielo. Y escuchen qué debe hacer este reino que viene a través de María. Queridos, escuchen qué debe hacer este reino que viene a través de María. Es justamente un pasaje de octubre, el mes mariano por excelencia, ¿no? El mes del Santo Rosario. Luego les digo la fecha al final. Mi pobre mente pensaba en tantas cosas sobre este reino, la divina voluntad, este reino del Padre Nuestro, especialmente, cómo podía venir su reino, cómo podía difundirse, y tantas otras cosas que no es necesario escribirlas en el papel. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo:
Hija mía, escuchen queridos, este es un anuncio profético que les he hecho tantas veces y que verán cada vez más cerca en la realización. Hija mía, si Roma tiene el primado de mi iglesia, se lo debe a Jerusalén, porque el principio de la redención fue en Jerusalén, fue justamente en Jerusalén. De esa patria, de la pequeña ciudad de Nazaret, escogí a mi Madre Virgen. Yo nací en la pequeña ciudad de Belén. Todos mis apóstoles fueron de esa patria. Y aunque esta ingrata no quiso conocerme y rechazó los bienes de mi redención, no se puede negar que el origen, el principio, las primeras personas que recibieron el bien de ella, fueron de esta patria, los primeros heraldos. Pero ahora también nosotros estamos aquí, los primeros heraldos. Aquellos eran los primeros heraldos de la redención. Nosotros somos los primeros heraldos de este reino, representantes de Roma, de nuestra iglesia. Los primeros heraldos del Evangelio, aquellos que fundaron en Roma el catolicismo, fueron mis apóstoles, de quienes celebramos la fiesta hoy, ¿no? De los santos Simón y Judas, fueron los primeros apóstoles, todos de Jerusalén, es decir, de esta patria. El alba que amanece es el signo de nuestros tiempos, en los que el Espíritu está despertando los corazones a conocer y vivir la divina voluntad. Y la potencia que salía de él, de Jesús, es la misma que ahora se prepara a transformar la creación y a establecer la paz prometida por el Padre, que finalmente la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Hoy el Señor nos dice, dejen que mi potencia los toque, ábranse de par en par a mi fiat, acepten todas las circunstancias, bendigan a todos, den gracias a todos, hagan el bien a todos. Pongamos en acto el Evangelio, pongámoslo en acto, queridos. Actuemos el Evangelio. Ábranse a mi fiat. Conviértanse ustedes mismos en instrumentos de mi querer para que el mundo tenga necesidad de almas que difundan mi luz, mi vida. Queridos hermanos amados, concluyo, nos reportamos a nuestro último maravilloso rosario ahora, con estos giros estupendos en la divina voluntad. Hermanos amados, hermanas amadas, también nosotros somos aquella multitud que busca tocar a Jesús, su reino, de verlo, de vivirlo. No nos contentemos con rozarlo con la devoción. Dejémonos tocar, transformar, fundir en lo profundo de su querer divino. Cada vez que hacemos un acto en la divina voluntad, de nosotros sale aquella misma potencia que salía de Jesús, porque sale Jesús de nosotros. ¿Cómo se puede hacer un acto de divina voluntad si no lo hace Jesús, la mamá? Y nosotros nos convertimos entonces en canales de su amor, instrumentos de su luz, apóstoles de su reino. Esto debemos ser, canales de amor. Debemos responder al mal con el bien, a las calumnias con las bendiciones. Sí, sí, queridos, debemos hacerlo. Nuestra misión es esta, el cristiano es esto. Debemos hacerlo, queridos. Lo hacemos también con gozo, con entusiasmo, con certeza. Nos convertimos entonces en canales de su amor, instrumentos de su luz, apóstoles de su reino. Esto debemos ser, canales de amor. Debemos responder al mal con el bien, a las calumnias con las bendiciones. Sí, sí, queridos, debemos hacerlo. Nuestra misión es esta. El cristiano es esto. Debemos hacerlo, queridos. Lo hacemos también con gozo, con entusiasmo, con certeza. Nos convertimos entonces en canales de su amor, instrumentos de su luz, apóstoles de su reino. Y un día, cuando el fiat finalmente reine plenamente sobre la tierra, esta página del Evangelio se cumplirá en toda la creación. Como dice San Pablo, que gime, está esperando esto, la creación, en toda la creación. Y de él salía una potencia que sanaba a todos, porque todos finalmente vivirán de su misma vida, la vida de la divina voluntad. Les dejo una pequeña oración final. Jesús, fiat eterno, haz que también yo pueda subir cada día al monte de tu voluntad. Con María, en María, por María. Puedo subir cada día siempre más alto, bendecir a todos, ayudar a todos, llevar el bien a todos, y luego descender justamente a la llanura de la vida para llevar a todos, primero a quien se hace el mal, antes que nada, a llevar a todos tu potencia que sana, que diviniza. Toca mi alma, Señor, y hazme instrumento de tu reino, a fin de que en mí, en cada criatura, se cumpla tu divina palabra. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Sean alabados Jesús y María.